Muchas gracias. Erika, Evelia y Scott, bienvenidos a esta entrevista que les haremos el día de hoy. Les comparto que quienes estaremos entrevistándoles serán la maestra Mónica Mendoza, quien es titular de la Unidad de Comunicación Social, la maestra Mayra López, que acaba de conectarse y es nuestra directora jurídico-consultiva, su servidora Karina Vaquera, consejera electoral del Instituto. Compartirles la mecánica de la entrevista, una duración de 20 minutos, 3 rondas de preguntas. La pregunta en cada ronda es la misma para los tres. Nosotras les indicaremos el momento en el que les pedimos que ustedes puedan dar respuesta. También solicitamos que sean muy concretas al momento de responder, que nos puedan dar un ejemplo muy claro de lo que estamos preguntando y también que nos digan cómo es que lo han resuelto. Es para nosotros muy importante tener estos elementos en ejemplos concretos de alguna experiencia en el ámbito laboral, ya sea la última o alguna que hayan tenido en su desarrollo profesional. La primera ronda la haré yo. La pregunta es que describan una situación donde se les hayan presentado obstáculos para alcanzar sus metas y cómo es que las superaron, cómo ustedes superaron esos obstáculos para alcanzar sus metas. Scott, te escuchamos. Claro que sí, buenas tardes. Todo lo voy a basar en mi último empleo, que es el que tengo más fresco, y bueno, en el que he crecido un poco más. Y ha sido, uno de ellos fue ser aceptado por mis compañeros. Soy profesor, pero ahora soy el encargado del área de ciencias sociales. Y fue difícil porque, pues, por mi edad, como que no me querían a la primera, pero con el trabajo lo fui haciendo, fui posicionándome en un puesto directivo y fui arrojando resultados positivos, por lo cual, si no era, eso complicaba incluso un poco más al inicio las relaciones con mis compañeros, eh, por una cuestión de prejuicios. Fue desarrollándose, fue desenvolviéndose muy bien, y cuando ya me otorgan este último cargo, que es el encargado de área comunicativa, también fue para advertirles a ellos mecanismos o una metodología correcta para que pudieran alcanzar los números que se nos estaban exigiendo de aprobados. Ellos empezaron pues, a tomarlo bien, de la mejor manera, y creo que a pesar de mi edad o mi poca experiencia que ellos pudieran ver así, fui ganándome confianza y terreno en el ámbito profesional. Esto fue lo que más fresco tengo ahorita en la mente, que esto no tiene más de 6 meses. Gracias, Scott. Erika. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarlos. Bueno, yo hace ya algunos años fui notificadora del juzgado penal en el Estado de México, en Cuautitlán. Al ser notificadora, pues me enfrentaba día con día tanto a las actividades en el juzgado como a la relación que debía de tener tanto con detenidos como con los abogados, los testigos y obviamente las víctimas. Recuerdo varias situaciones, obviamente, en que pues la comunicación con cada una de las partes tenía que ser muy específica, porque cada una de ellas pues tenía una postura. Estas situaciones pues tenía que yo buscar obviamente el entender la posición que tenían, por ejemplo, una víctima en relación pues a la situación que estaba enfrentando al tener enfrente pues a la persona que la había agredido. Los abogados, obviamente ellos al tener la postura de defender tanto a la víctima como al procesado, como autoridad, debía tener una postura de entenderlas y de comunicación. Creo que ese es el punto más importante, la comunicación basada en el conocimiento, el entender que existen códigos, leyes, reglamentos, y esos al momento de dar una narración, explicación a cada una de las partes, me ayudó a que en los procesos, en las audiencias, por ejemplo, cuando eran los careos, eran situaciones difíciles, pero al dar una explicación tanto a la víctima como al procesado por qué se tenían que hacer y las condiciones y características de un careo, me ayudó mucho a poder equilibrar y apoyar a cada una de las partes. Gracias. Gracias, Erika. Evelia. Buenas tardes.
En el proceso pasado, justamente el día de la jornada, unas horas antes, que sería tarde-noche del sábado, había rumores, incluso me lo hicieron de manera personal, teléfono de que iban a tomar la junta. Estaba muy politizada la situación. Lo primero fue hablarle al administrativo y le dije, mire, si algo sucede, necesito una camioneta para sacar paquetes. Ajá, y asegurar estos para que no vayan a hacer alguna situación, ¿no? Los que supuestamente iban a tomar la junta. Hablé con los compañeros, solamente con los más allegados siempre mantuvimos la calma. Ajá. Entonces le dije a mi compañero vocal, nos venimos cómodos. Yo no sé qué vaya a pasar, cómodos. Los quiero cómodos. Y así nos venimos. Todos nos fuimos a la junta de la jornada. Perdón, fue cómputo. Todos muy cómodos. Perdón, sí, fue jornada. Eh, Al otro día, tempranito, antes de las 8, nosotros llegamos a las 7, ya había gente. De los partidos, digámoslo así, los más probables en ganar el resultado, teníamos ahí cerca un terreno baldío, entonces ya cada quien había tenido su carpa. Estaba el candidato de uno de los partidos con muchas posibilidades. Mantuvimos siempre la calma. Ajá, dejamos que corriera la jornada como debía, gracias a Dios salió bien, pero a la hora de que se acercan los paquetes a la Junta, ya ve que pues bueno, había paquetes federales, entonces los chicos capacitadores, cada quien sabe cómo manejar sus traslados. Yo no me metí mucho en esa situación ahora sí que con los de capacitación del INE, de tal forma que ellos llegan a un punto y ahí distribuyen sus paquetes, federales acá, locales acá, y todo se prestó a una mala interpretación y la gente, estuvo muy cerrado el resultado, la gente pensaba, ay, están cambiando los resultados o sacando boletas, no, siempre se empezó a murmurar, se empezó a rumor. ¿Cómo lo resolviste, Delia? Tienes ya Ok, llegamos estábamos cantando los resultados y de repente supe que afuera ya había varios minutos de detenida una chica capacitadora, porque no la dejaban, la gente no la dejaba, digamos, que nos entregaran los paquetes, porque ellos decían que estaban alterados los paquetes. Ok, tuve que salir, con mucha calma salí y platiqué con ellos, ya se imaginarán, todo en el Face, supongo. Entonces, haciéndole entender a la gente de que somos empleados, de que sí los resultados se van a dictar y van a salir y de que nosotros no metemos mano de ninguna manera. Para eso están los funcionarios de casilla. Tuve que hablar con ellos como unos 15, 20 minutos, sin uso de fuerza pública, sin nada, se tuvieron que calmar todos los de la oposición tal vez, y eso fue así fue como salimos, defendimos a la chica que hasta incluso lágrimas hubo por ahí, pero siempre. Muchas gracias. Gracias. Le voy a dar el uso de la palabra a la maestra Mónica. Sí. Hola, buenas tardes a todos. El procedimiento será el mismo. Es una sola pregunta para los tres y les voy a pedir por favor que nos den ejemplos concretos, sobre todo en el ámbito laboral, y que cuiden mucho su tiempo. Tienen hasta 3 minutos para dar su respuesta. Y la pregunta es, si en alguno de tus trabajos ha existido alguna normatividad con la que no hayas estado de acuerdo y qué hiciste al respecto. Empezamos contigo, por favor, Erika. Sí, gracias. Pues haciendo memoria, puedo recordar alguna en que a lo mejor no al 100% esté en desacuerdo, sino que a lo mejor algún articulado o no le entendiera la razón del estar ahí. ¿Qué es lo que hice? Puedo decirlo, a lo mejor no una regla, sino ahorita cuando me inscribí, decía que nosotros no podíamos dar clases, no podíamos dar clases siempre cuando empezáramos obviamente a hacer vocal, no lo entendía, realmente no, yo decía, pero ¿por qué esta excepción aquí al dar clases? Ya que para mí el apoyar o el informar del contenido, de qué es un proceso electoral a los jóvenes, se me hace algo muy importante para la democracia en nuestro país.
Sin embargo, platicando con otros amigos, compañeros que estuvimos en las elecciones pasadas, yo estuve como capturista, me explicaron, ¿no? Que por qué consideraban que el instituto tomaba esta situación para la protección, obviamente, de la información. Analizando todo lo que me explicaron, sus puntos de vista, pude entender por qué estaba esta excepción. Es lo que a mí en lo personal no lo había entendido, pero ya al platicarlo y adentrarme un poquito más en el tema, entendí por qué estaba esta excepción. Te agradezco, Erika. Por favor, Evelia, ¿nos puedes compartir tu respuesta? Sí, creo que es muy importante para la ciudadanía conocer a sus candidatos pues muy de cerca. En el proceso pasado también nos sucedió cuando inician los debates y pues se tenía que hacer en línea lamentablemente, ¿no? Entonces no tiene el mismo impacto cada quien desde su domicilio como ahorita. No pudimos concentrar tal vez a las personas como hubiésemos querido, pero bueno, al final de cuentas se llevó a cabo, gracias a Dios. Tenemos que ver el lado positivo, ¿no? De las normas que a lo mejor no nos parecen y al final de cuentas tenemos que, vamos, cumplirlas, ver el beneficio, la benevolencia que traen hacia la ciudadanía. Afortunadamente, miren, fue el primer debate. Tal vez hubo pocos espectadores, pero pues se tuvo que hacer de esa forma. Hubo un poco de interrupción también por la cuestión de que el moderador creo que no tenía muy buena señal, pero uno de los candidatos se pudo conectar ya hasta después. Entonces, pues son cosas que a lo mejor uno no está en nuestras manos resolver, pero al final creo que el objetivo era ese, ¿no? Que la ciudadanía conociera las propuestas de los candidatos, se llevó a cabo. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Evelia. Y finalmente, ¿nos compartes, por favor, tu respuesta, Iscoatl? Sí, claro que sí. Cuando apoyé en el Instituto IEDF, en ese entonces todavía, se tenía, yo estaba en el área de formación cívica, apoyando ahí dentro, y se tenía un límite de tiempo en nuestras exposiciones. Al inicio, obvio, pues uno no sabe bien cómo funciona, y me parecía irracional esa limitación de tiempo. Yo me acerqué hacia mi jefe, el licenciado Emilio, me acerco con él y le pregunto que cómo se desarrollaba. Él me explica de mejor forma, pero creo que la solución no fue en sí la explicación que me dio, porque aún así me parecía que hacía falta más tiempo, ¿no? Para poder desenvolver los temas claramente. Pero con el mismo trabajo, que fue lo que me lo explicó, me di cuenta que no, que eran esos tiempos así porque se tenía que abarcar un número grande, ¿no? De temáticas importantes cada una de ellas, por lo cual acabé entendiendo que los planes, las reglas están hechas a modo, ¿no? Que sí hay áreas de mejora en cada una o en algunos de puntos, pero siempre se ha llegado ahí pues, gracias a la mejora continua. Entonces creo que la solución que yo le vi a este problema, a la delimitación de tiempos, fue ajustar mis programas y entender por qué se hacía, ¿no? Y la experiencia propia que se me dio dentro del instituto. Muchas gracias, Iscoatl. De mi parte sería todo. Le cedo la palabra a la consejera Vaquera. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra, adelante. Gracias, consejera. Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos, Erika, Itzcoatl y Evelia. Bienvenidos. Va a ser la misma dinámica, va a ser la misma pregunta para los tres y cuentan con el mismo tiempo para compartirnos su respuesta. Les pido, por favor, que sean muy concretos en un ejemplo que ustedes ya hubiesen vivido. ¿Sí? Por favor. Entonces, la pregunta es la siguiente. En situaciones anteriores, ¿qué han hecho ustedes y cómo lo han hecho cuando comprueban la falta de integridad de algún miembro del equipo? Entendiendo la integridad, hay que entenderla como la congruencia en el actuar de esa persona con los principios y la ética. Por favor, empecemos contigo, Evelia. Muchas gracias. Es difícil tratar estos asuntos, pero lamentablemente se dan muy constantes. Digo, tenemos nuestros errores, y traemos nuestras cositas que de repente reflejamos con el equipo de trabajo.
cuando esto sucede, cuando hay algún actuar que no es el correcto, que causa incluso escándalo, ¿no? Ya entre varios compañeros o más allá de las puertas del edificio o de la institución, pues bueno, sí es muy necesario primero platicar con la persona que está infringiendo, incurriendo en esa falta, que tiene ese problema o ese error, ajá, constante. Entonces, primero es hablar con ellos, tratar el tema y decir, bueno, estamos equivocados de esta manera, tenemos que corregirlo, tenemos que Evelia, trabajar. perdóname que te interrumpa. Dame un ejemplo que ya hubiese pasado. ¿Qué hiciste? Me da mucha pena. No te preocupes. Ok, No tienes que decir nombres ni lugares. ok. Es que esto aquí ya fue yo era vocal de capacitación, fue con una vocal ejecutivo, entonces en cuanto a la capacitación teníamos, los capacitadores trabajaban de manera incorrecta y en una ocasión pues realmente vimos falsedad de documentos, de formatos, de firmas, entonces pues sí, se tiene que hablar con ellos y decir, miren, así no se hacen las cosas, si no estás capacitando a los funcionarios, ¿cómo se van a armar las casillas? Es así de que, pues, si no se puede corregir, lo sentimos mucho. Si no estás yendo a trabajar porque había evidencias de que no estás trabajando, pues, vamos a ver cómo le hacemos. Ajá, incluso si era necesario, si no se puede hacer CIR en ese momento, pues, si alguien no tiene la posibilidad de seguir en el empleo porque tiene preocupación, pues, que lo dejen. Ajá. Gracias, Evelia. Sí. Por favor, Itzcoatl. Sí, claro. En mi reciente empleo es difícil, pero bueno, también lo nombro porque es el más fuerte de ellos. Se descubrió que un compañero vendía las claves de ciertos exámenes. Esto, al ser de la magnitud que es, o sea, no es como cualquier otra violación menor, sí se tuvo que recurrir a la Junta, bueno, nos tuvimos que reunir, tuvimos que dar soluciones a ello y lamentablemente en este caso fue un despido, ¿no? Pero no siempre se llega a tanto y creo, soy de las personas que primero trata de hablar, el diálogo soluciona problemas innumerables, o trata de cambiar esa perspectiva que se tiene, pero ya en situaciones como esta, que era con total alevosía y bajo una ganancia individual encima de la colectiva, pues bueno, se tenía que tomar una medida similar a esta. Entonces nos reunimos la Junta, decidimos que se cesara a este profesor y con ello se solucionó el problema, ¿no? Sí, se le dio cartas posteriormente, evitando mencionar esto, pero creo que era la única salida que se tenía y hay veces que se tienen que tomar determinaciones de esta magnitud por muy dolientes que no sean, ¿no? Gracias, Itzcoatl. Por favor, Erika. Sí, gracias. En el proceso pasado apoyaba al vocal ejecutivo para checar la ortografía, redacción de algunos documentos, oficios y actas, con la intención de que obviamente estuvieran perfectamente presentables. Y el vocal capacitador, la verdad tenía muy mala ortografía. Entonces, pues a mí pues, me entregaban actas, documentos para darles esa revisión. Al momento obviamente, pues de encontrar esas faltas pues, de ortografía, principalmente la ortografía, me dijo el vocal ejecutivo que hablara con él. El vocal capacitador, perdón, era un joven, estaba muy joven, pero la verdad era muy soberbio. Sí era muy burlón, yo sentía que le faltaba madurez. Entonces, creo que yo lo que hice fue prepararme personalmente, buscar cómo tener una interacción con él, y lo que hice al prepararme, hablé con él, y al momento sí fue difícil porque sí era como que, pues, ¿quién eres tú? Porque tú eres tú eres inferior a mi puesto. Entonces lo estuvimos analizando, pero sí llegó después a entender. Sí siguió teniendo errores de ortografía,
pero fueron cada vez menos y le empezó a tener más empeño en la elaboración de todos los documentos. Sí, sí nos costó un poquito de trabajo, sí estuvo ya después la relación áspera, pero siento que él obviamente pues lo tomó personal. Lamentablemente, bueno, no podemos obviamente nosotros controlar todas las emociones y conductas de los demás, pero en relación al trabajo se pudo mejorar y eso es la satisfacción que pues a mí me dio. Gracias, Erika. Gracias, consejera. Sería de mi parte todo. Muchas gracias a los tres. Erika, Itzcoatl y Evelia, estamos llegando al final de esta entrevista. Les agradecemos su tiempo, sus respuestas y también participar en este proceso de selección para el cargo que ustedes aspiran. Siendo las 13 horas con 21 minutos, damos por concluida la presente entrevista. Que tengan un excelente viernes. Gracias igualmente. Gracias, suerte, compañeros. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, que les vaya bien. Hasta luego.